todos conocemos a Hokusai por la gran ola de Kanagawa, esa estampa que parece moverse aunque esté quieta, pero ¿sabías que el viejo maestro tenía un lado oscuro? Buenos días, tardes, noches, desde donde sea que me escuches y bienvenido a un episodio más de Archive, el podcast. Hoy vamos a explorar el lado más terrorífico de uno de los grandes del ukiyo-e japonés, así es Hokusai. Así que agarra tu drinkcito de confianza, ponte cómodo y apaga las luces porque hoy nos vamos a contar historias de terror. O como dirían los japoneses, Hyakumonogatari Kaidankai. Oigan, antes de empezar quiero aclarar algo porque muchos piensan que Hokusai vivió en los 1400, 1500 y amiguísimos, no pudiéramos estar más alejados de la verdad porque si bien no conocemos la fecha exacta de su nacimiento, sabemos que nació en 1760 y murió en 1849, o sea, pleno siglo XIX. Hokusai no tiene ni 200 años muerto, pero bueno, ya que estamos hablando de los comienzos de Hokusai, no está de más comentarte que nació en Edo, que es lo que nosotros conocemos hoy como Tokio, y esta información es importantísima porque Hokusai vivió en lo que llamamos el periodo Edo, una época muy inestable políticamente y socialmente hablando, y es que la sociedad del periodo Edo, era bastante estructurada, era muy jerárquica, todo tenía un orden. Y digo, sí son valores que la sociedad japonesa moderna aún practica, pero hoy no hay la inestabilidad que había en aquellos tiempos. Para empezar, el gobierno era muy controlador al punto de prohibir imágenes de figuras públicas, incluyendo actores y cortesanas. Y esto, pues sí, es un golpe bastante duro para los artistas de la época de Hokusai, porque era muy normal hacer estampas de actores de kabuki, de teatro no. También las cortesanas eran modelos, o sea, de todo, o sea, de todos los artistas. No hay, yo creo, un artista de aquella época que no haya retratado cortesanas. Entonces, pues esto, o sea, esta prohibición lleva a artistas como Hokusai y a muchos otros de la época a buscar nuevas ideas. Más o menos por este tiempo, Hokusai empieza lo que es la serie de las 36 vistas del Monte Fuji, que digo, ahí va incluida la gran ola de Kanagawa. Y digo, o sea, a esto da paso a un gusto peculiar por lo bizarro, por lo macabro, lo terrorífico, no nomás por los artistas, sino también por parte de la misma sociedad. Y es que para ellos, para esta sociedad japonesa del periodo Edo, estas historias macabras eran una distracción de toda aquella opresión. Digo, estas historias no surgen en el periodo Edo, muchas son legendarias, o sea, son de muchísimas eras atrás, otras son parte esencial de la mitología japonesa. Entonces, los artistas toman estas historias, las plasman en las estampas y bueno, dan comienzo a este género, pues a este género de terror, este género macabro, terrorífico, bizarro, ¿no? Del arte japonés. Entonces, a inicios de la década de 1830, Hokusai ya estaba en sus 70s más o menos y decide explorar estos temas sobrenaturales y bizarros. Y lo hace a través de una serie de impresiones que, como ya te había comentado, es más o menos al mismo tiempo que de la serie del Monte Fuji, que son estas impresiones no talladas en madera, conocidas como 100 historias de fantasmas. Hokusai pretendía que sí fueran en efecto 100 obras, o sea, 100 estampas, pero tristemente solo fueron 5, o sea, solo fueron 5 las que se completaron antes de que pues él muriera. Como les digo, murió en 1849, entonces sí le tomó un tiempito porque pues imagínense, en esa época no nomás inició una serie, estaba iniciando otra, entonces, o sea, él tenía que tallarlas y luego pasarlas al estampo, o sea, la impresión, todo, o sea, no le alcanzó la vida al pobre hombre. Entonces, para él, pues, los fantasmas no eran, pues, no es que no fueran terroríficos, sino que no eran simples sustos, eran metáforas.
Japón veía el más allá como una extensión de la vida, no una ruptura, no un fin, no como un ciclo que se corta abruptamente. Y aquí es en donde más bien aparecen los yurei, que eran son estas almas con asuntos pendientes que reflejan la culpa, la traición, incluso el deseo, mientras que en Occidente el terror suele venir de lo desconocido, de lo demoníaco, de lo paranormal, eh, de una manera muy, muy bizarra también. Pero en el arte japonés el miedo nace de lo humano, del dolor, del amor, del rencor, y se transforma en algo sobrenatural. Casi la gran mayoría de estos fantasmas, de estos demonios, tienen un origen humano. Entonces, simplemente a partir de esta emoción grande que llegan a sentir, que llegan a pasar en sus vidas, es que se transforman en estos entes, en estos espectros. Y Hokusai lo entendía, yo creo que mejor que nadie. Digo, hay otros artistas que, estaban a la par de Hokusai en ese sentido, como Kuniyoshi, que también es buenísimo para retratar estas historias macabras, bizarras. Pero bueno, estamos hablando de Hokusai y no de Kuniyoshi, ya le tocará a él su propio episodio del podcast. Pero bueno, entre las historias ilustradas por el artista está La mansión de los platos, también conocida como la leyenda de Okiku. Aquí cabe resaltar que Okiku forma parte del Big Three de historias de terror japonesas, ¿no? Hay tres fantasmas, tres yureis, tres historias que son como las más icónicas, las más conocidas. Una es esta, La mansión de los platos, que es pues la leyenda de Okiku. La otra es la leyenda de Oiwa y la otra es la leyenda de Otsuyu. Pero bueno, aquí vamos a hablar ahorita de Okiku y ya pasaremos a estas otras dos historias. Pero bueno, Okiku era una sirvienta que rompe, entre comillas, sí lo rompe, sí lo hace, pero se le tiende una trampa, ¿no? Entonces rompe uno de los platos de una vajilla coreana que le pertenecía a su amo, que bueno, él era se dice que era un ronin, un samurái sin jefe, por así decirlo. Y bueno, ella termina acusada injustamente, siendo tirada a un pozo para luego regresar como espíritu con sed de venganza. Cabe también, no está de más decir, cabe resaltar que la leyenda de Okiku inspiró la película de El Aro de 1998, o sea, la película original del Aro. O sea, está lo que es la historia está muy, muy basada, muy ligada a la mansión de los platos. Eso es algo que me hace muy, muy interesante y lo vemos mucho en las películas de terror japonesas, que todas tienen cierta conexión con, con el folclore y la mitología japonesa. Y a mí se me hace algo exquisito de este género en cuanto al cine japonés, porque yo de verdad los veo como los reyes del terror. No nomás en Asia, sino a nivel mundial. Creo que Japón tiene las mejores películas de terror y justo no fue hace mucho, yo creo que fue hace una semana y media, me acuerdo que estaba haciendo todo el research pues de lo que iba a ser los posts, ¿no? De lo que es del terror japonés. Y en una de mis distracciones, no sé, o sea, yo creo que pues ya ven que el algoritmo te escucha de alguna manera. Entonces, como que me metí a TikTok como para pasar el rato, no estar viendo videos. Y en eso me sale un muchacho que la verdad es que ni siquiera me acuerdo de su username, no me acuerdo cómo se llama. Me acuerdo que le di like al TikTok, pero no me acuerdo cómo se llama. Y se me hizo muy interesante lo que él plantea en su video, porque dice que el terror japonés no necesita explicar ni crear todo un backstory que te van a explicar en la película para hacer que te dé miedo, y que dice, es algo que el terror
estadounidense no entendió en absoluto, porque ya ven que a principios de los 2000 surgió esta tendencia, ¿no? De hacer remakes de películas de terror japonesas muy, muy famosas. Tal es el caso pues, del Aro, ¿no? Ya ven que la original pues, es la de 1998. Y le sigue la de 2002, que es el remake estadounidense pues, del Aro. Y que la verdad, a mí la del Aro, la del 98, o sea, la japonesa, me gusta mucho. No es una película que yo diga, me da miedo para nada. La disfruto mucho, me gusta la historia, cómo se maneja, la cinematografía, todo. Pero la de Estados Unidos, de verdad es que yo no soporto el Aro, o sea, el Aro del 2002 con Naomi Watts, yo no la soporto, de verdad, no me gusta, o sea, y es básicamente el mismo, o sea, es la misma storyline, todo, o sea, simplemente pues es la versión estadounidense, pero es cierto, o sea, el hecho de que tuvieron que sobreexplicar de alguna manera la película y darle todo un backstory como muy rebuscado, o sea, porque incluyeron elementos que no vemos en la de 1998, que es la japonesa. A mí se me hizo demasiado, se me hizo too much. Diferente a, por ejemplo, a las de The Grudge, que en español se llaman La Maldición. La verdad es que yo creo que están muy bien hechas. Obviamente las versiones, o sea, la versión japonesa pues es 1000 veces mejor, pero no me quejo de la versión de Estados Unidos, la verdad, que es la de 2004 más o menos, creo que salió, no sé, no me quejo, o sea, que sale ¿cómo se llama esta actriz? Que es la de Scooby-Doo y de Buffy, Sarah Michelle Gellar. La verdad es que yo creo que es una película buena, no diría excelente, siento que es un clásico ya del terror norteamericano, pero obviamente pues si no le llega a la versión pues japonesa de ninguna manera. Lo que sí es que creo, o sea, ya las películas posteriores, o sea, estadounidenses de esta franquicia, creo que no estuvieron tan buenas. La verdad es que para mí un guilty pleasure es la 2, pero ya la 3 y luego hay otra, o sea, hacen como una continuación que me acuerdo que la vi accidentalmente porque le piqué, o sea, porque te la manejan como que es, o sea, también The Grudge. Y me acuerdo que le piqué para verla porque yo pensaba que era pues la de 2004 la normal. O sea, no me fijé, yo nada más vi el título y dije, ah, sí es esta. Y no me había dado cuenta que creo que decía 2020, 2021, ay, no me acuerdo. Pero o sea, es nueva, es relativamente nueva, es de esta década, o sea, es de los años 20, creo. Según yo sí, 2020, 2021. O sea, es relativamente nueva. Ay, no, o sea, de plano, no, 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 no. Yo no entiendo cuál fue la necesidad de hacer ese remake, pero bueno, eh, se queda bastante corta, no me gustó, pero como un revival que sí disfruté de esta franquicia fue la serie de Ju-On, que también es como el 2021, 2020 más o menos. Esa sí es japonesa. Y sí es como o sea, es como el como los medio orígenes de esta historia. La verdad está muy buena, está muy interesante, me gustó cómo manejan todo, pues el formato de la serie, ¿no? Que creo que fue pues creo que sí, estuvo bien. O sea, no me molesta, creo que se me hizo interesante que lo hayan añadido. Pero bueno, ya regresando como a Hokusai, porque ya me extendí al terror japonés y es que hay muchas películas de terror japonés que sí me gustaría como recomendar y a lo mejor no lo recomiendo en el podcast, a lo mejor lo hago en Instagram o a lo mejor sí lo hago por aquí, ya se sabrá. Pero bueno, en la estampilla de Hokusai de esta historia que es la leyenda de Okiku, es muy, se me hace como hasta cierto punto como melancólica, ¿no? O sea, como la placa rota, el pozo, el espíritu sobresaliendo del pozo. Hay una atmósfera de verdad, o sea, de injusticia, de culpa y de venganza silenciosa. Nos dice que lo que está oculto, que en este caso es el crimen, el engaño, vuelve al mundo visible. O sea,
Tal es el caso de la estampilla, perdón, del fantasma de Oiwa que les digo. Esta es también una historia de terror clásica japonesa, Big Three, junto con Okiko y Otsuyu. La obra habla de traición, de humillación y de retorno, también como la de Okiku. El espíritu no se va, se queda, busca venganza. Para los que no conocen a la leyenda de Oiwa, es es esta mujer pues que está casada con un samurái desempleado, básicamente. eh, y bueno, él quiere dejar a Oiwa para casarse con una mujer adinerada, pero o sea, él dice, pues, o sea, la ruta fácil, y trata de envenenar a Oiwa, y lo que no la mata, que es el veneno, la termina matando lo que ella ve en el espejo después de tomar el veneno. Hagan de cuenta que vio el monstruo ese, el Lizazu, no sé qué, de The Substance. Y bueno, eso es lo que la mata. Y bueno, obviamente Oiwa regresa para vengarse de su marido y también es hasta del amante. O sea, a él lo lleva a la locura completamente. Y bueno, eso es lo que vemos por ejemplo, en la obra de Hokusai, que la vemos como una linterna, básicamente. Y vemos este monstruo con la cara casi derretida, los cabellos, o sea, muy finos y casi como cayéndosele. Muy interesante la obra de Hokusai, creo que su interpretación es medio bizarra y de voz se nota que Hokusai está en el mood board de Junji Ito. Pero bueno, luego también está, por ejemplo, el fantasma de Kohada Koeji, que probablemente es el más popular de la serie, a pesar de que las historias de Oiwa y de Okiku son muy, muy populares. Pero yo creo que esta obra de Hokusai es como que es la obra que lo consagra a él como uno de los grandes de lo macabro, del arte macabro japonés. Koeji era un actor de kabuki mediocre, por así decirlo, que fue asesinado por su esposa y por su amante, otra historia de traición. Y bueno, lanzan su cuerpo a un pantano y él regresa para vengarse, ¿no? Típico Yurei, típico yokai. Pero bueno, Hokusai lo retrata a él como un esqueleto traslúcido que está como emergiendo detrás de una red así como tipo mosquitera. Y bueno, esa red es como un símbolo del sueño y la protección y se convierte como en esta barrera entre la vida y la muerte. Y a él lo vemos todo esquelético y pareciera como si, hasta como si le colgara un poquito de piel, ¿no? De lo que es de los huesos. Pero bueno, las obras de Hokusai, como les digo, no son solo terror por hacer terror. Aquí hay crítica social disfrazada de tradición, de costumbre, eh, de todo eso que es como parte del folclore, de la mitología. Pero él lo que está haciendo es criticar la vida que está llevando su pueblo bajo un gobierno que busca reprimirlos y mantenerlos como una sociedad que solamente vive para obedecer. Entonces, él, o sea, sus obras, él decide hacer esta serie, estas obras en una época de censura. Los artistas usaban estas historias para hablar de injusticia, de deseo y de poder. Como les digo, Kuniyoshi está junto, o sea, consagrado junto con Hokusai como uno de los grandes de lo bizarro, de lo macabro en el arte del ukiyo-e. Y los fantasmas eran estas voces que el sistema no podía silenciar. Y por eso estas estampas, aunque sean viejas de alguna manera, siguen vivas porque todos tenemos algo que nos persigue, una culpa, una historia, un recuerdo, algo que no se disuelve del todo, que permanece. Y tal vez por eso siguen hablándonos siglos después, porque en el fondo todos cargamos con nuestros propios fantasmas. Esas culpas que no se disuelven, esos recuerdos que aparecen cuando apagamos la luz y que muchas veces vienen acompañados de ansiedad, de depresión,
de nerviosismo y muchas veces incluso hasta de cierto odio y falta de perdón hacia uno mismo. Hokusai no pintó estas obras para asustarnos, sino para recordarnos que lo que reprimimos también es parte de lo que somos, que el arte, incluso en su forma más macabra, puede ser una manera de entendernos, de mirarnos al espejo sin filtros y después de hacer las paz también, como de intentar de hacer las paces con aquello que no queremos ver. Así que la próxima vez que mires la gran ola o cualquiera de las estampas de Hokusai, fíjate bien entre las sombras y los pliegues del papel, tal vez descubras algo que siempre estuvo ahí observándote, y esto no es para que te dé miedo, es simplemente para que lo abraces, para que lo aceptes. Y bueno, yo creo que hasta aquí llega nuestra plática artística de los jueves y como siempre te espero la próxima semana con más historias del arte.